Inés Aguerrondo se centra en el origen absolutamente autónomo de los niveles, de acuerdo al proceso histórico. Como que los niveles nacieron absolutamente autónomos, que un nivel no tenía nada que ver con el otro. Hablamos de nivel primario, nivel secundario e incluso nivel superior. Un alumno podía, siglo XIX, podía no haber ido a ninguna escuela primaria, haberse educado en la casa, porque aparte era parte de la élite la que iba a la escuela en esa época, y como estudios preparatorios para ir a la universidad, asistir a una escuela preparatoria. Sería como una escuela de nivel secundario actual. Es decir, que no había ningún tipo de articulación entre el nivel primario y el nivel secundario históricamente. Son niveles absolutamente autónomos. Y Terishi profundiza esa cuestión hablando de lo que ella dice tierra de nadie. Como los niveles se originaron en forma autónoma, el paso de un nivel al otro conformaba lo que ella dice tierra de nadie. ¿Por qué tierra de nadie? Porque la primaria se desentendía y la secundaria no le importaba. Y toda la responsabilidad era para la familia. Y aparte, el nivel secundario no consideraba en absoluto las trayectorias de origen de esos jóvenes, ni en cuanto a la heterogeneidad y las dificultades que atravesaron el nivel primario, ni tampoco en cuanto a los proyectos pedagógicos que tuvieron esos niños en el nivel primario. Era como un empezar de nuevo. Nosotros, al articular con el nivel primario, queremos que el Estado se involucre en ese tránsito entre el nivel primario y el nivel secundario. Un tránsito muy problemático, porque es un obstáculo muy frecuente en la trayectoria de los jóvenes, que ingresan al nuevo nivel sin conocer sus rutinas, sus prácticas, ni siquiera su régimen académico, siendo una causa de repitencia y de deserción. ¿Qué busca la articulación? Acompañar las trayectorias considerándolas como singulares de esos niños, de esos jóvenes, y no desentendiéndose de eso. La autora recuerda el origen medieval completamente independiente de los niveles primarios, para los sectores populares y el secundario para las clases altas, con el fin de ingresar a la universidad. La independencia de los niveles era tal que no era necesario pasar por la primaria para acceder a la secundaria. Después habla de que las lógicas de los niveles son tan distintas que obstaculizan la trayectoria. La inicial se centra en el juego, la primaria en la formación instrumental y moral y la secundaria de las disciplinas. Esta característica de independencia absoluta entre los niveles genera crítico de deserción y repitencia. Fabio Terishi, las cronologías del aprendizaje. El paso de un nivel a otro es un punto crítico, una tierra de nadie. El sistema educativo desaparece y deja la responsabilidad de la escolarización en la familia. Debe generarse el seguimiento y registro de la escolarización de los estudiantes que cambian de nivel. ¿Articulación en qué se basa? En concebir el sistema educativo como un todo integrado. Y sí, concebimos que el sistema educativo es un todo integrado, nivel inicial, primario, secundario y superior. La articulación es ineludible. Y en presentar y pensar en trayectorias educativas singulares, en acompañar a ese chico desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Y tiene tres dimensiones. Y hay una dimensión organizacional, una pedagógica y una curricular. La organizacional tiene que ver con la inscripción, garantizar la inscripción y el control social de la matrícula, el control social de que todos los chicos de sexto de la primaria pasen a una escuela secundaria, que en ese caso tiene más responsabilidad la primaria que nosotros. La pedagógica tiene que ver con dar continuidad a las modalidades de enseñanza y evaluación entre el nivel primario y el nivel secundario. El conocimiento de la rutina del nivel secundario por los chicos que terminan su primaria e ingresan al nuevo nivel. Vamos a la dimensión organizacional o administrativa de la articulación. Debe incluir acuerdos entre las escuelas primarias y secundarias sobre el registro y seguimiento de las inscripciones. En la reunión de articulación que se tiene que hacer entre el equipo de conducción de la escuela primaria y el equipo de conducción de la escuela secundaria con los padres de sexto de la primaria, tenga un lugar el tema de la inscripción. Acuérdense que la inscripción es como el primer acto de inclusión, porque ahí los padres se acercan para inscribir al joven. Tenemos que facilitar la inscripción estableciendo requisitos, estableciendo cronograma y facilitando la tarea con horarios amplios. Todo eso se tiene que socializar en esa reunión con los padres de sexto. Pero aparte, hay que hacer un seguimiento nominalizado de la inscripción de los egresados de primaria en secundaria, porque la secundaria es obligatoria. Por lo tanto, tenemos que hacer un seguimiento, por no hablar de control, de que todos los chicos de la primaria estén inscritos cuando terminan sexto, le entregamos el certificado de sexto, pero como requisito tenemos que tener la constancia de vacante de que garantizar que ese chico se inscribió en una escuela secundaria. Una vez que la primaria constató que el chico se inscribió en la escuela secundaria X, supone que lo hayan inscrito en dos escuelas por las dudas, pero bueno,
que está inscrito en una escuela secundaria, ya pasa a ser responsabilidad secundaria. Porque el pibe está inscripto. Si el pibe no aparece, después ya la primaria no tiene la culpa. ¿Quién tiene que intervenir? La primaria cumple archivando en el legajo del chico la constancia de que la inscripción que le tienen que entregar la escuela secundaria, de que le asignó una vacante. También esto se cruza con la inscripción y el sorteo, ¿no? Pero siempre, digamos, una vez que el chico está inscrito en una secundaria, pasa a ser alumno de secundaria y la responsabilidad de la secundaria. Supone que en esa secundaria que se inscribió, la cantidad de solicitudes excede a la cantidad de vacantes. ¿Qué se hace según el régimen académico? ¿Un qué? Un sorteo. Los chicos que quedan afuera por ese sorteo, hay que hacer la nómina y elevarla al equipo de inclusión para que consiga vacante para esos chicos. Entonces vos como parte del proyecto de articulación que acordaste con el equipo de conducción de la escuela primaria, tenés que hacer una reunión de padres, ¿no? En esa reunión, vos como director de secundaria, tenés que informar a los padres del régimen académico, del acuerdo institucional de convivencia, ahora tenés que informarles de la comunicación conjunta número 1 del 2022 y de los aspectos modales de la organización de la escuela secundaria. Pero eso no es suficiente, también tenés que informarle, sobre todo en los casos de escuelas secundarias que funcionan en una primaria de origen, donde tiende a haber continuidad. Los chicos de sexto de la primaria se anotan todos en el primero de la escuela con la cual comparte edificio. Hay otra secundaria y otras orientaciones. Eso también hay que informarlo. Es decir, en la fase organizativa tenemos que organizar la inscripción, el traspaso de legajos, el seguimiento, algunos hablan de control social de la matrícula, me parece muy fuerte el seguimiento de la matrícula, la reunión con los padres, en la cual vamos a informar las orientaciones que tiene la escuela secundaria y la ubicación de las escuelas que tienen esas orientaciones cerca de la primaria. Vamos a difundir el régimen académico, los acuerdos institucionales, la comunicación conjunta y un resumen de la organización secundaria, de estructura organizativa del nivel secundario. La reserva de la vacante tiene un orden de prioridad. Primero están los proyectos de articulación. Después vienen los hijos de los docentes, los hijos de los auxiliares. Lo primero es los hermanos. Un orden de prioridad está en el régimen académico. Y por último, están los comprendidos en las generales de la ley, lo que no tiene ningún privilegio. Si la cantidad de solicitudes excede la cantidad de vacantes, van a un sorteo que en general es en diciembre. Y el número que sale, eso viene por la Dirección Provincial de Educación Secundaria, te dice, la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, del 27 de diciembre, me parece justo el sorteo. Iguala a todos. A mí me parece tener la dimensión pedagógica. Se centra en el acompañamiento de las trayectorias reales de los alumnos en lugar de las ideales. En lugar de partir de lo que deberían saber los alumnos, considerar lo que saben los alumnos. Para eso hay que tener un buen diagnóstico. Apunta a que los ingresantes al nivel puedan construir el oficio de estudiantes de escuela secundaria, aprendiendo a vincularse con las prácticas de enseñanza, los tipos de actividades, las formas de evaluación, los modos de estudios y con los pares y los docentes. La verdad que la rutina diaria de una escuela secundaria es bastante distinta a la rutina diaria de una escuela primaria. Ya la estructura organizativa basada en las disciplinas y la carga horaria de cada disciplina en forma independiente por docentes independientes, la presencia del preceptor, secundaria. Educación física pasa a ser a contraturno, figura del preceptor, la diversidad de docentes que les enseñan. Y todo eso es un obstáculo si el pibe no lo conoce. Por lo tanto, desde lo pedagógico, ¿a qué se apunta? A que el pibe conozca las características de la enseñanza, de la evaluación, de la organización de la enseñanza en el nuevo nivel. Por eso, como actividades propuestas, es pasar un día en la escuela secundaria, para conocer sus rutinas, compartir los actos escolares y las actividades de recepción de los alumnos de sexto año, que después, por otra disposición, se convirtieron en la semana del recibimiento. El recibimiento, que es tan importante y es parte del proyecto de articulación. Y por último, la dimensión curricular, que tiene que ver con acordar entre los equipos docentes de primer año de la secundaria y de sexto año de la primaria, de qué manera vamos a enseñar y vamos a evaluar. Siempre en el marco de los diseños curriculares. No se olviden que los diseños curriculares de todos los niveles y de todas las modalidades guardan coherencia. Por lo tanto, no es que va a haber un cambio en la visión de las disciplinas y en la enseñanza. La contextualización que se hace de esas prácticas de enseñanza y de evaluación que cada equipo docente debe realizar en función al contexto donde está la escuela, debe compartirse entre los equipos docentes de sexto de la primaria y primero de la secundaria, para lo cual se tienen que reunir. Para lo cual es muy importante algo que
tiene que ver con iniciar proyectos en sexto y darle continuidad en primero. Es decir, el mismo proyecto sobre política de género que se empezó en sexto, darle continuidad en primero. O un proyecto sobre medio ambiente que se empezó en sexto, darle continuidad en primero. Darle continuidad al proyecto y acordar las formas que se va a enseñar y que se va a evaluar son fundamentales para que el pibe no sienta el paso de un nivel a otro como un mundo nuevo, totalmente incomprensible. En ese sentido dan algunas propuestas este documento. Docentes de secundaria implementando prácticas de enseñanza con alumnos de sexto año, es decir, profesores de nuestros que vayan a la escuela primaria y un día le enseñan a los chicos de sexto, para que los chicos los conozcan y vean las prácticas de enseñanza del nivel secundario. Proyectos compartidos que comienzan en sexto y continúan en primer año de la secundaria. Proyectos o talleres por las dos escuelas, proyectos compartidos por las dos escuelas, en el cual participen chicos de sexto con chicos de primero de la escuela secundaria. Trabajos de investigación en equipo con participación de los alumnos de los dos niveles, en el mismo sentido que lo anterior. De hecho, las escuelas técnicas van a visitar a las escuelas secundarias, a las escuelas primarias, las invitan a la feria técnica como parte de la articulación. Sí, siempre es más fácil con la escuela primaria de origen, pero hay escuelas secundarias que no tienen primaria de origen. Y la ventaja de la escuela secundaria que tiene primaria de origen es que es más fácil la articulación, sin ningún lugar a dudas. Pero no tiene el edificio propio, hay lío con los auxiliares. Las desventajas son muchas también. Este documento aborda la dimensión curricular de la articulación entre los niveles primario y secundario. Son propuestas de proyectos educativos que se empiezan en el último trimestre de sexto y dan continuidad en el primer trimestre de primero. Es decir, hay un cuadernillo que tiene estas propuestas. Concretamente, tal proyecto de lectura de tal novela, de tal autor, que lo empezamos a abordar en sexto de la primaria y al mismo autor le damos continuidad en primero de la secundaria. Porque el pibe que entra al nuevo nivel no se siente desorientado. La idea es esa. Por último, tenemos la semana del recibimiento. Es como que toda la escuela se pone al servicio de quién. En los últimos ciclos lectivos no está ocurriendo porque, bueno, debido a la pandemia, la verdad es que en el marco de la intensificación de la enseñanza se pretenden más días de clases para todos los chicos. Pero en su origen, la semana del recibimiento empezaba una semana antes de que no deja de ser algo especial, como que los recibimos. La idea original era una semana entera con todos los actores institucionales involucrados en el recibimiento de los alumnos. No solamente el preceptor de primero, no solamente los profesores de primero, sino todos los actores institucionales. Y a través de un proyecto proponer distintos tipos de actividades día a día. Por ejemplo, grupalidad, la organización de la escuela, el régimen académico, la convivencia, el estudio en la escuela secundaria y la participación. Los distintos días se tenían que abordar esas cuestiones para que el chico se sienta parte del nuevo nivel. Y no es que el lunes damos grupalidad y entonces van los profesores del lunes. No, había que hacer un proyecto y había que asignar las tareas a los más idóneos para cada tema. Por ejemplo, grupalidad y apertura. No podía faltar ¿quién? El director. Y en grupalidad, ¿a quién pondrían? ¿A quién delegarían? Al equipo y los preceptores, ¿no? Y quizás el profesor de construcción de la ciudadanía. Porque podíamos trabajar con parejas pedagógicas, con una pareja pedagógica en los primeros 2 módulos y otra pareja pedagógica en otros 2 módulos con distintos contenidos de la grupalidad. La organización de la escuela, el régimen académico. Acá no pueden faltar algún directivo, el preceptor o el jefe de preceptores. Y obviamente los profesores que le tocaba ir ese día también deberían colaborar. Pero no es automático que estaba el profesor de matemática y se va a ocupar el profesor de matemática. No, es parte de un proyecto que se construyó en forma colectiva para abordar estas cuestiones, donde le delegamos la tarea al más idóneo. Convivencia. Pueden estar los docentes que forman parte del Consejo Institucional de Convivencia de la escuela, un miembro del equipo puede trabajar convivencia con los chicos, los preceptores, el profesor de construcción de la ciudadanía, el estudio en la escuela secundaria, el orientador educacional, un miembro del equipo directivo, 2 profesores, la participación, bueno, distintos equipos de trabajo, con distintas actividades planificadas como parte de un proyecto.